Forward, fungicida y bactericida de amplio espectro. La combinación ideal por tamaño de partícula, humectabilidad, cobertura inmediata, seguridad y eficacia. Con contenido de cobre ionizable de alta calidad. Forward, el guardián más efectivo en la sanidad de cítricos. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la jornada de actualización técnica de cultivo del pecan. Yo soy Nicolás Mitrovich, técnico de la sección fruticultura. Y como bien le decía con anterioridad a Hernán Salas, hoy a lo largo de la jornada vamos a contar con 3 charlas muy interesantes. Y le quiero hacer recordar que al finalizar cada charla aparecerá en pantalla un número al cual ustedes pueden enviar vía WhatsApp sus dudas o consultas que estarán respondiendo los disertantes al finalizar la jornada. Para empezar, dará inicio a la primera charla Mariano Marcó, quien es ingeniero agrónomo, asesor privado en el cultivo del pecan, que abarca diseño de plantación, seguimiento de cultivo, los planes fitosanitarios y de fertilización, como así también el manejo del cultivo. Mariano trabajó durante 8 años en el INTA de Entre Ríos y hoy nos estará comentando acerca de cuáles son los principales factores a tener en cuenta en el manejo del cultivo del pecan. Así que le damos las bienvenidas a Mariano. Hola Mariano, muchas gracias. Hola, buen día. Bienvenidos a la jornada. Buen día. Ante todo, muchas gracias por la invitación. El pecan para mí es casi una pasión, con lo cual compartir esta pasión con todos ustedes es una gran alegría y una gran oportunidad. Tengo muchos amigos ahí en la zona de Tucumán y Salta y hace mucho tiempo que no nos vemos con esta pandemia, así que aunque sea a la distancia vamos a estar juntos un rato. La idea es darles un pantallazo general de lo que significa el cultivo y de cuáles son los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de decidir embarcarse en esta nueva opción, como decía el director, que para nosotros no es tan nueva, porque ya llevamos muchos años en esto, pero sí es cierto que se ha difundido mucho en los últimos años y estamos muy contentos con eso, ¿no? Un poco de historia: el pecan llega a nuestro país a principios del siglo pasado, lo trae Sarmiento, como tantas otras cosas que trajo. Él lo vio desarrollando en el delta del Mississippi, que es su zona de origen, junto con Illinois y toda esa parte, y se le ocurrió que podía ser una muy buena opción para el delta nuestro. Es así que lo trae y lo siembra en su casa del Tigre. En 1949, el ingeniero Lever de INTA Delta lo difunde en la zona del delta como una opción de cultivo. Y a partir de 1969, el INTA Delta comienza
a estudiarlo más en profundidad, a ver cómo era la producción de este cultivo, y se introducen las primeras variedades comerciales de Estados Unidos. Posteriormente, en 1999, el INTA desarrolla un programa específico para el pecan, que se lo llamó ProPecan, que lo coordinaba el ingeniero Madero, también dependiendo de INTA Delta, y tenía su oficina en Campana. A raíz del trabajo del ProPecan, que fue un gran difusor del cultivo en el país, se establecieron 25 parcelas de ensayo de comportamiento, en muchas experimentales de INTA en todo el país. Hoy tenemos 20 variedades inscritas en el Registro Nacional de Cultivares, y hay otras 23 más sin registro, que han ingresado al país por diferentes vías y métodos. Algunas las ingresó INTA y todavía no se hizo el protocolo de inscripción, y otras fueron ingresadas por productores particulares. La realidad es que contamos en el país con más de 40 y pico de variedades que nos aportan un banco genético interesante para el desarrollo del cultivo. El cultivo, como dijimos, empezó en la zona del delta del Paraná, fue su primer centro de difusión como una opción para la zona de las islas, como le decíamos nosotros acá. A partir de ahí empieza a subir hacia el centro-sur de Entre Ríos y hacia el norte de Buenos Aires, a raíz de los estudios que se van haciendo, se empiezan a dar cuenta que, si bien el centro de origen era el delta del Paraná, el delta del Mississippi, perdón, en las zonas deltaicas nuestras, las inundaciones recurrentes y cíclicas hacían que el cultivo presentara una extremada alternancia, y eso lo hacía bastante difícil de consolidar como una opción frente a las tradicionales de ganadería y forestal del delta. Luego se empieza a difundir por toda la zona de la Mesopotamia y el litoral, y es así que encontramos en toda esta zona plantaciones muy antiguas, con más de 40 años. Las plantaciones comerciales más viejas, que al menos yo conozco, están alrededor de los 30, 35 años, que se plantaron en aquella época. Luego se va al NOA, empiezan a hacerse las primeras plantaciones ahí en la zona del NOA, en Córdoba, y después se difunde al resto del país. Es un cultivo extremadamente plástico, se adapta a muchísimas situaciones de clima y suelo. Esto hace que podamos encontrar hoy plantaciones comerciales de pecan desde el valle de Río Negro hasta Jujuy, pasando por toda la Pampa húmeda, el Chaco, Misiones, La Pampa, Catamarca, San Juan, Mendoza, obviamente Tucumán, Salta. Estimamos que la superficie implantada hoy en el país son alrededor de 10.000 hectáreas. Esto es una estimación que se han hecho desde las asociaciones de productores, porque no hay estadísticas de esto. Es una actividad que está todavía muy poco formalizada y no aparece en los registros del Censo Nacional Agropecuario. Cuando se hace el censo aparece como otros frutales, con lo cual no tenemos un registro real de qué superficie tenemos implantada, pero sí estamos estimando que anda alrededor de las 10.000 hectáreas, de acuerdo a la información que tenemos de reglamentos propios y de lo que nos cuentan los viveros de las plantas que van comercializando año a año. Hoy en el país las principales zonas de desarrollo del cultivo las podemos englobar acá, en lo que es la Mesopotamia, casi todo Entre Ríos, el este de Santa Fe, el norte de Buenos Aires, Corrientes, casi todo Corrientes, con una zona muy importante, en la zona de Esquina y de Goya. Ahí todo lo que es el NOA, Tucumán, Salta, Catamarca, se está convirtiendo en un polo muy importante de desarrollo del cultivo. También la zona de Córdoba, y ahí vemos en un círculo naranja la zona del delta, que es donde hoy se ubica la principal plantación de Sudamérica, con más de 1.500 hectáreas plantadas hoy en día.
con todos los problemas que acarrea plantar en el delta. El pecan pertenece a la familia de las Jubilandáceas, el género Escaria y la especie illinoense. Es un árbol caducifolio, es decir, que pierde la hoja durante el invierno. Puede alcanzar los 30 metros de altura, es un árbol muy grande y muy hermoso como ornamental. Y vive más de 100 años. Hoy hay registros en Georgia de montes que todavía están produciendo con más de 70 años de antigüedad y siguen produciendo. Se la conoce como la nuez americana, se la llama la reina de los frutos secos, y nosotros creemos que es así, por sus propiedades: proteína, 12% de proteína, 72% de grasa, la mayoría de ellos son aceites monoinsaturados, una gran cantidad de vitaminas y muchos minerales, lo que la convierten en un alimento muy saludable, sobre todo ahora que estamos viviendo estas etapas de alimentación saludable. El fruto es una drupa involucrada, botánicamente se la conoce como drupa involucrada, y en realidad lo que nosotros consumimos es la semilla. No estamos consumiendo el fruto, que es eso verde que ustedes ven, sino que lo que consumimos es la semilla. ¿Cuáles son los requerimientos agroclimáticos que tiene el pecan? Necesitamos de un periodo libre de heladas de entre 210 y 240 días, una temperatura media del verano mayor a los 23,9 grados centígrados. Esto permite que todos los procesos y las etapas fenológicas se cumplan en tiempo y forma. Horas de frío, 400 o más, dependiendo de la variedad. Hay variedades que necesitan hasta 700 horas de frío. Horas de frío, recordemos, son aquellas horas por debajo de 7 grados centígrados. Las unidades de calor, para desarrollar toda su fenología completa, necesitan entre 4.500 y 5.000 unidades de calor durante la temporada. Aquí vemos que, tomando los datos históricos de INTA del país, el periodo libre de heladas, que dice que hablábamos de 210, 240 días, se cumple en casi todo el centro norte del país y se complica más hacia el sur. Esto hace que en el sur se deban trabajar con otras variedades de ciclos más cortos, que permitirían calzar en esas etapas de libre de helada, pero existen y se están plantando. Las temperaturas máximas medias y las mínimas medias nos permiten decir que el pecan se puede adaptar, salvo en la Patagonia, en casi todos lados, la Patagonia Sur más que nada. De acuerdo a las horas de frío, este es un trabajo que hizo el ingeniero Sierra hace muchos años, que lo presentó en el 2007, 2008, algo así, donde vemos que casi todo la zona norte, centro-norte del país cumple con los requerimientos de horas de frío, salvo en el extremo más norte, donde hay algunos problemas y ahí hay que pensar en el uso de variedades de menos requerimiento de frío o compensadores de frío. Acá vemos lo que sucede, porque esto es muy variable, la acumulación de horas de frío. Digamos, esto fue lo que pasó en septiembre del 2019, donde tuvimos algunos problemas productivos por falta de frío, precisamente en el invierno. Y ahí vemos cómo fue el comportamiento. El ingeniero Sierra también en ese trabajo definió lo que él llamó zonas termohídricas para el cultivo del pecan, de acuerdo a los requerimientos agroclimáticos que él veía y poniendo en juego también las precipitaciones medias. Entonces él ahí definía zonas aptas con riego, sin riego, etcétera, pero después vamos a ver que el pecan sin riego no funciona. Los requerimientos de suelo del pecan: necesitamos suelo de textura media, con más de 1 metro de profundidad de perfil. El pecan tiene un sistema radical pivotante profundo que le permite sostener esos árboles en su tamaño original 30 metros, pero si no en tamaño productivo de monte de 8 a 10 metros de altura.
pero la realidad es que el mayor porcentaje de su sistema radical absorbente o útil se desarrolla en los primeros 80 centímetros, con lo cual con 1 metro de profundidad podemos desarrollar el cultivo adecuadamente y productivamente que valga la pena. Necesita buen drenaje. El pecán es un gran consumidor de agua, consume entre 1100 y 1500 milímetros por temporada, pero no soporta encharcamiento. Los encharcamientos prolongados provocan problemas de enfermedades de raíces y podredumbre, y esa fue una de las causas de su poco desarrollo en el delta. Es muy plástico en cuanto al pH, puede desarrollar un pH entre 5 y 8. De hecho, en las principales zonas productoras como México, los pH están hasta en 9 también, y el cultivo desarrolla y desarrolla bien, seguramente con manejos adecuados para eso. Libre de sales, es muy poco tolerante a la salinidad, muy poco tolerante a la salinidad, esto hay que tenerlo muy presente. De acuerdo a esto, en la Universidad de Buenos Aires hicieron un indicador de suelos para pecán, teniendo en cuenta todas estas características, y le daban un ranking y un puntaje, con lo cual después construyeron este mapa de aptitud de suelo. Esta es de los pocos trabajos que se han hecho en el país respecto al cultivo del pecán. Esto lo hizo la UBA para el Congreso Internacional en el 2006 o 2007, donde vemos que casi todas las zonas de principal desarrollo hoy del cultivo están entre las óptimas y marginales, pero casi todas ubicadas en las óptimas. Los requerimientos hídricos del pecán. Como dijimos, el pecán es un gran consumidor de agua. En árboles en crecimiento, los árboles jóvenes de pecán requieren 2 elementos clave para el establecimiento, que son el control de maleza, por un lado, porque tiene un sistema radical muy poco eficiente, y la maleza y superficial, poco eficiente y superficial, con lo cual la maleza le compite tremendamente. Y el otro factor clave es el agua, y esto quedó demostrado en un ensayo en Georgia hace muchos años. Ahí vemos la diferencia entre un árbol irrigado y un árbol no irrigado en cuanto a diámetro de tronco, y cuanto más agua se le dio, más diámetro de tronco desarrolló, lo cual marca claramente la dependencia o la respuesta al riego inmediata que tiene el cultivo. En los árboles en producción esto es mucho más crítico, ya que un estrés hídrico afecta el tamaño de la célula y por lo tanto va a afectar el tamaño de la hoja y el tamaño de la nuez. También va a inhibir el traslado de los nutrientes, la fotosíntesis y la translocación, con lo cual esto va a afectar el potencial productivo de ese año, pero también de los años siguientes. Recordemos que en los cultivos perennes lo que uno hace un año impacta sobre esa campaña, pero también va a impactar sobre los años siguientes. Entonces el objetivo del riego es minimizar la alternancia para evitar ese impacto en las producciones posteriores y producir nueces de calidad y en la cantidad adecuada. Para esto debemos lograr una adecuada relación hoja-fruto. El pecán necesita una relación de hoja-fruto de 10 hojas por cada fruto. Y cuando hablamos de 10 hojas, hablamos de la hoja típica del pecán, que es una hoja compuesta, con más de 12 a 14 folíolos y que tiene 25 o 30 centímetros de largo. Si tenemos un estrés hídrico, se achica el tamaño de la hoja y por lo tanto se cambia esta relación hoja-fruto. Necesitamos que tenga una alta eficiencia fotosintética, es muy demandante en el aspecto nutricional. Necesitamos que se dé un buen abastecimiento de carbohidratos a las nueces en formación para que éstas alcancen su tamaño potencial de acuerdo a la variedad y que a su vez puedan estar bien llenadas. El valor de la producción de pecán no está solo en la cantidad de kilos de nueces que produzcamos por hectárea, sino
en el porcentaje de almendra que tengan esas nueces. Es decir, nosotros necesitamos producir no tanto la mayor cantidad de kilos de nueces, sino la mayor cantidad de kilos de almendra por hectárea. Esto es clave en la rentabilidad del cultivo. A su vez necesitamos que se produzca un adecuado almacenamiento de carbohidratos para la próxima temporada, ya que la brotación y la iniciación floral o la diferenciación floral se van a dar en función de las reservas que el árbol haya acumulado. Por lo tanto, nosotros consideramos que el agua es el principal factor de manejo que permite alcanzar esta alta eficiencia fotosintética de las hojas y, en consecuencia, una alta calidad y producción de nuez. La producción de nuez es excelente cuando predominan condiciones óptimas de humedad progresiva en el suelo durante algunas etapas fenológicas muy importantes. La floración, que se da en octubre y noviembre, el cuajado de frutos, que se da en diciembre, la expansión del fruto, entre el 1 de enero al 1 de febrero, dependiendo de la variedad, y el desarrollo de la almendra durante febrero y parte de marzo. La baja disponibilidad de agua en una o más de estas etapas impactará negativamente en el crecimiento y desarrollo del fruto. Por ejemplo, durante la floración y cuaje, si tenemos un estrés hídrico, se provocará aborto de flores y caída de nueces. Durante la elongación y expansión de la nuez, si nos falta agua, quedarán nueces pequeñas. Durante el desarrollo de la almendra, si nos falta agua, las nueces quedarán mal llenadas, es decir, no completará la cáscara. Luego de formada la nuez, si nos falta agua, se va a provocar una mala apertura del ruesno, con todos los consiguientes problemas de logística de cosecha. Esta sería la característica normal de la caída de flores, o el derrame, o como quieran llamarlo, que normalmente se produce en el pecán. Pero si nos falta agua, las consecuencias son estas que vemos acá. El número de abortos por metro cuadrado en un monte irrigado y en un monte no irrigado, donde las diferencias son tremendas, porque es muy sensible al estrés hídrico. En la etapa de desarrollo de fruto, nosotros vemos esta curva, que es el desarrollo de fruto, que debe alcanzar el 100% para completar su potencial productivo. Si nos falta agua, esta curva no llegará hasta ahí, y la fruta, por lo tanto, nos quedará chica. Y esto es irreversible. Aquí vemos un viejo ensayo que debe tener más de 40 o 50 años, sobre la variedad Stuart, de un monte irrigado y un monte no irrigado. La diferencia de tamaño entre una nuez y otra, producto únicamente del agua, ya que el resto de las variables son las mismas. Esto es el diámetro del fruto, también sigue una curva sigmoidea, igual que el crecimiento. Si las nueces le falta agua, el resultado es lo que vemos a la derecha. Dos nueces iguales, pero de dos tamaños absolutamente distintos. De acuerdo a cuándo se produzcan las lluvias, si vamos a depender exclusivamente de la lluvia, ahí vemos cuál va a ser el impacto sobre el tamaño y la forma de la nuez. Si son normales, esta va a ser la forma normal. Si nos pasa en el primer periodo, si tenemos un déficit en el primer periodo, vamos a tener una forma normal y un tamaño reducido. Si el déficit se da en la etapa de crecimiento de la fruta nos va a quedar redondeada, porque la fruta primero crece en largo y después crece en diámetro. Y por eso la forma final al final del fruto. Esto es un balance hídrico que tengo hecho para lo que es Entre Ríos, con datos de la Estación Experimental de Paraná. No pude conseguir datos de la zona de Tucumán, con lo cual no lo pude elaborar. Pero aquí vemos que si comparamos la precipitación histórica y la evapotranspiración o demanda potencial del pecán,
vemos que en gran parte del ciclo productivo tenemos un déficit hídrico acentuado. Aquí vemos que más o menos el consumo del pecan es de alrededor de 1.150 milímetros por año, y la precipitación es alrededor de 1.000 y pico, con lo cual podríamos haber dicho que no hay tanto déficit hídrico, pero el tema es el momento y la distribución de esas lluvias a lo largo de la temporada. Si bien parte de las lluvias de invierno pueden acumularse en el perfil, después la demanda durante diciembre, enero y febrero es extremadamente alta y necesitamos hacer suplementación de agua para poder tener calidad a lo largo de la temporada y asegurarnos la producción de la próxima temporada. Respecto a cultivares, voy a hacer muy poco porque después de esto va a hablar Jorge seguramente. ¿Cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta para elegir un cultivar? El ambiente en el que se va a desarrollar, la productividad que tenga esa variedad, la precocidad, es decir, si va a desarrollar antes, va a empezar a producir temprano o tarde. La susceptibilidad a sarna es otro factor importante de acuerdo al ambiente en que la pongamos. La alternancia, que tiene un componente genético importante, variedades que son sumamente alternantes y otras no tanto. La floración, carácter muy importante y del que vamos a hablar un poquito. Y el mercado, que acepta determinados tipos de variedades y otras variedades están quedando afuera del mercado por consideraciones de su producción. La floración es importante en el pecan, ya que el pecan presenta dos tipos de plantas, los que nosotros llamamos tipo 1 y tipo 2. En las plantas tipo 1 florece primero el macho y después la hembra, y en la planta tipo 2 florece al revés, primero la hembra y después el macho. Esto hace que a veces en una misma variedad no coincidan plenamente las dos floraciones y tengamos que intercalar distintas variedades con distinto tipo de floración para asegurarnos la presencia de polen durante toda la temporada y poder garantizar la mayor polinización y fecundación posible. Sobre todo teniendo en cuenta que la autopolinización normalmente en el pecan produce frutas de tamaños más chicos, con lo cual es deseable que la polinización sea cruzada. Acá vemos un ejemplo para nuestra zona de distintos tipos de floraciones para las distintas variedades. Y si bien hay algunas variedades que el macho y la hembra en sí misma coinciden bastante, este tema de la fecundación cruzada es muy importante. Por lo tanto, nosotros no recomendamos plantar una sola variedad, e incluso hasta dos variedades sería complejo, y estamos trabajando con 4 o 5. Los marcos de plantación. Cuando se empezó el cultivo en la Argentina se plantaba 15 por 15, siguiendo el modelo norteamericano de producción. 15 por 15 son 44 plantas por hectárea. Ellos después raleaban y terminaban quedando con 20 plantas por hectárea, con árboles de 30 a 40 metros de altura. Situaciones imposibles de manejar para nosotros por la potencia requerida para trabajar esos montes. Posteriormente se pasó a marcos de plantación un poco más chicos, de 12 por 12, 70 plantas por hectárea, que igualmente siguen siendo demasiado amplios en mi opinión, y hoy vemos montes que tienen 25 o 30 años de edad, plantados a 12 por 12, donde los árboles todavía no han cubierto la totalidad del terreno, y tienen alturas de 20 metros, imposibles de trabajar, imposibles de pulverizar, imposibles de podar, imposible de vibrar para voltear la fruta. Actualmente, como máximo distanciamiento se está utilizando 10 por 10, es lo máximo que se está plantando como distanciamiento en el país, y se están desarrollando cada vez más rápidamente sistemas más intensivos, 10 por 10 o 10 por 10 entre bolillos, 115 plantas, pero cada vez estamos yendo hacia marcos más estrechos, 9 por 9, 9 por 6, 8 por 6, con el concepto de trabajar con mayor densidad de plantas por hectárea, lo que nos permite aumentar la producción en los primeros años y lograr después árboles más chicos que sean más fáciles de trabajar. Tengamos en cuenta que la máxima altura que puede tener un árbol en un monte frutal es la distancia entre plantas, entre filas. Esa va a ser la máxima altura que pueda tener, con lo cual
si pensamos en montes de 9×6, estamos pensando en montes de, como máximo, 9 metros de altura. Esto requiere inversiones importantes en conocimiento, más que nada, para poder manejar árboles que no están genéticamente preparados para ser tan chicos, y con la ausencia hasta ahora de portainjertos dinamizantes en el cultivo, con lo cual los manejos tienen que estar ajustados para poder controlar el vigor y controlar la producción de estos montes. Pero los planteos que venimos haciendo están dando excelentes resultados. Enfermedades y plagas vamos a pasarlas por encima, porque también está mi amiga Micaela Heredia, que les va a hablar de este tema y que sabe muchísimo más que yo. La principal enfermedad del pecan es la sarna, que afecta, en primer lugar, afecta el follaje, y si afecta el follaje, afecta la eficiencia fotosintética, pero principalmente la mayor afectación que hace la sarna es sobre la nuez en desarrollo, que dependiendo del momento de ataque puede provocar desde la caída hasta detener el crecimiento y provocar nueces más chicas, y además va a desarrollar sobre los brotes nuevos, verdes, y los va a destruir para la próxima temporada. Recordemos que el pecan produce la fruta sobre los brotes tiernos, chicos, de 30 a 40 centímetros, que son los más afectados por la sarna. En cuanto a plagas, la principal plaga que tenemos hasta ahora es el pulgón amarillo, amarillo con manchas negras, con las alas negras, como le dicen en la bibliografía. Es la principal plaga del cultivo, inverna como un huevo en las grietas de la corteza, desarrolla abundantemente sobre la hoja del pecan durante la primavera y durante el otoño, son los dos picos poblacionales más importantes que tiene, y produce un daño directo, que es por la succión de la savia, donde hay medidos disminuciones en el rendimiento de un 20 a un 30%, producto de la presencia del pulgón, y también provoca un daño indirecto, que es la formación de la fumagina sobre esa savia que queda en la hoja y que hace que se reduzca la eficiencia fotosintética del follaje. Otra de las plagas importantes, sobre todo en la zona donde el pecan convive con la agricultura, es la chinche. La chinche pica la nuez, pica la almendra en diversos estadios. Si la pica cuando la nuez está en desarrollo, esa nuez va a abortar, va a caer. Y si la pica a partir de allí durante el estado lechoso hasta prácticamente casi la apertura del ruesno, lo que va a provocar es el manchado de la almendra. Ese manchado de la almendra es una disminución de la calidad, no solo porque le da mal aspecto, sino porque la zona picada o manchada adquiere un gusto y un sabor desagradable, ya que la chinche inyecta un ácido cuando pica. La principal chinche que tenemos en nuestra zona es la chinche verde, Nesara viridula, pero también están presentes la chinche de los cuernos, la chinche de alfalfa. Realmente hemos encontrado más de 6 o 7 chinches distintas atacando en el cultivo del pecan. No es el primer alimento que prefieren, pero acá normalmente coincide la trilla de la soja o del maíz, cuando todavía el pecan es susceptible al ataque de la chinche y se convierte en un problema. Otro problema importante son los pájaros. Los pájaros que pueden ser cotorras, acá en la zona nuestra, y también hemos visto daños ahí en el NOA de urracas, además de cotorra. Tampoco es el alimento preferido de los pájaros, pero cuando lo detectan y ante la escasez de otros alimentos, provocan daños muy importantes en el cultivo. Lamentablemente no existen métodos eficientes para el control de pájaros. Estamos trabajando con la ingeniera Canabelli de INTA Paraná en un programa de desarrollo a ver qué se puede hacer con los pájaros. La nutrición, el pecan requiere 16 nutrientes esenciales, los 3 principales, hidrógeno, carbono y oxígeno, los
obtiene del aire, podríamos decir, pero el resto, de alguna manera hay que proporcionárselo. Esto es una tabla de extracción bastante vieja ya, que habla de que para 1.200 kilos por hectárea de nuez se extraen 200 kilos de nitrógeno, por ejemplo, o 200 kilos de potasio. Recordemos que la nutrición por sí sola no forma parte de un programa, tiene que estar en continua interacción con el genotipo, con el clima y con el manejo, siendo un factor más, no es un factor por sí solo. Es decir, ponerle 200 kilos de nitrógeno a una plantación no asegura nada si no cumplimos con el resto de los requisitos. Aquí se cumple efectivamente la ley del mínimo, que dice que el rendimiento va a estar determinado por el factor más limitante, y el factor más limitante puede ser cualquiera de las variables de manejo. En el caso de la fertilización, cualquiera de los nutrientes. Para eso nosotros utilizamos muchísimo la herramienta de los análisis foliares, extraídos a los 100 días de la brotación, y que comparados con los rangos de suficiencia que tenemos establecidos, no de Argentina, porque no tenemos trabajo en Argentina respecto a esto, pero sí de otros países, podemos determinar el nivel nutricional en el que nos encontramos y de acuerdo a eso hacer las correcciones necesarias, dependiendo del año, si estamos en un año de alta producción o en un año de baja producción. Recordemos la alternancia del PECAM. Básicamente y muy rápidamente, porque se me acaba el tiempo, con nitrógeno como regla general se establece que en un monte productivo hay que aportar 10 kilos de nitrógeno por cada 100 kilos de nuez. Es decir, si nosotros estamos pensando en una producción de 2.500 kilos o 2.000 kilos por hectárea, tenemos que pensar en una fertilización que ronde los 200 a 250 kilos de nitrógeno por hectárea por año. El nitrógeno tiene dos curvas de demandas muy importantes. Uno es el desarrollo del fruto, del brote y del fruto, que son un momento de máxima demanda y que cualquier carencia de nitrógeno en esta etapa nos provocará un impacto directo en la producción, ya sea por la falta de diferenciación floral o por la falta de desarrollo del brote y por lo tanto falta de desarrollo de hojas. Y la otra etapa de alta demanda del cultivo se da sobre el final, mientras la nuez está llenando su almendra. En ese mismo momento se está produciendo el proceso de inducción floral, es decir, estamos definiendo la cantidad de flores que vamos a tener para la próxima temporada. Si no alcanzamos el nivel de nitrógeno esperado, podemos tener problemas de llenado en la presente temporada, pero seguramente vamos a tener problemas de floración en la próxima. El fósforo, el rango de suficiencia en las hojas va entre 0,12 a 0,3%. Las fertilizaciones con fósforo dan resultados muy variables, básicamente por el problema de la falta de movimiento en el suelo. En el fósforo hay que tener estrategias de fertilización muy específicas, ya que tenemos que ponerlo lo más cercano a la raíz que podamos, porque no se mueve en el suelo. Spark, que es un gran investigador, sugiere que el mínimo debería estar entre 0,14 y 0,16 para obtener el mayor crecimiento de las nueces. Los síntomas de deficiencia de fósforo incluyen una coloración verde pálida y el quemado del borde. Esto se observa más en brotes con fruta que en brotes sin fruta, ya que la nuez absorbe cantidades importantes de fósforo durante el desarrollo de la almendra. Y este quemado del borde de hoja puede producir una defoliación temprana, y si tenemos una defoliación temprana vamos a tener un bajo nivel de acumulación de reservas para la próxima temporada. Hay dos etapas importantes a considerar en el tema del fósforo y tienen que ver directamente con el crecimiento de la raíz. Recordemos que el fósforo interviene directamente en el desarrollo y crecimiento de la raíz. Hay dos etapas muy importantes de crecimiento de raíz, una cercana a la floración y otra cercana a la etapa final de desarrollo del cultivo. El potasio es el otro macronutriente importante. Este sí se mueve en el suelo por flujo masal, por lo tanto se pueden hacer aplicaciones al voleo o en banda, o con fertirriego. Es un componente importante del fruto y de la resistencia del árbol a las condiciones adversas. El potasio interviene en el funcionamiento de los estomas, en la apertura y cierre de los estomas, con lo cual lo hace que la planta pueda resistir o no un estrés hídrico. Hay que tener muy en cuenta la relación nitrógeno-potasio, que debe estar cercana a 2:1. Si esa relación se altera, se produce algo conocido como leaf scorch, y es una defoliación temprana del árbol, con los mismos efectos que dijimos que para el fósforo.
El potasio se mueve rápidamente al fruto durante los últimos 30 días. Esto hace que descienda rápidamente la concentración foliar, con lo cual tenemos que tener un muy buen contenido de potasio foliar cuando lo medimos a los 100 días de la brotación para poder garantizar ese abastecimiento del ruesno. Prácticamente todo el potasio va hacia el ruesno. Si no tenemos un buen contenido, va a producirse relief scorch y por lo tanto una defoliación temprana del cultivo. El 85% del potasio en la fruta se queda en el ruesno, con lo cual esto podría reciclarse si los ruesnos vuelven al monte. Y se extraen aproximadamente 10 gramos de potasio por cada kilo de nuez. Por último, hablando de los micronutrientes, el micronutriente clave en el cultivo es el zinc. El pecán consume grandes cantidades de zinc y es muy poco eficiente en su extracción. Además, el zinc se inmoviliza en el suelo dependiendo del pH. Con pHs arriba de 6, 6,5, ya es complicada la absorción del zinc por parte del pecán a partir del suelo. El zinc es el precursor de las auxinas, los cuales promueven la elongación de la célula. Eso hace que la deficiencia de zinc nos provoque clorosis y necrosis, por lo tanto afecta la capacidad fotosintética. Se provoca el ondulamiento de los márgenes, que es el síntoma más clásico y más visible, y se hace una hoja finita, hoja tipo sauce le decimos nosotros, y eso afecta también el intercambio gaseoso del cultivo. Las hojas son verde claro, con clorosis internerval y con áreas necróticas internervales. Se reduce el tamaño de las hojas, especialmente la hoja joven, porque el zinc no es móvil en la planta, con lo cual las deficiencias de zinc se observan fundamentalmente en la hoja nueva y no en la hoja vieja. Se reduce la longitud de los entrenudos y hace que las plantas sean compactas y de brotes cortos y en ramillete. Esto va a afectar el desarrollo de la estructura de producción en los árboles jóvenes y va a afectar la fotosíntesis en los árboles adultos por sombreo entre las mismas hojas. Provoca la deficiencia extrema de zinc, provoca mortalidad de brotes, se mueren los brotes nuevos, jóvenes, por falta de zinc. Se afecta la fotosíntesis y se provoca un desarrollo muy lento del árbol. Esto trae como consecuencia una reducción en la floración y en el amarre del fruto. Por lo tanto, hay un impacto directo en la producción. Para corregirlo, se pueden hacer fertilizaciones al suelo, aplicaciones por fertirriego o pulverización foliar. Esto básicamente depende de las condiciones del suelo en el que trabajemos. El zinc es muy sensible a la fijación por pH bajos, con lo cual hay que tener en cuenta esto. Normalmente en casi todas las zonas del país la aplicación de zinc se hace en pulverización foliar, porque es la forma más eficiente y más rápida de corregir la deficiencia. Las fertilizaciones al suelo son de lenta respuesta y a su vez caras. Las aplicaciones por fertirriego están dando bastante buen resultado, pero también comparativamente con las aplicaciones foliares, por ahora son caras. Por último, y un aspecto muy importante a tener en cuenta es las micorrizas. Recordemos que dijimos que el pecán tiene una raíz pivotante muy profunda que le permite sostener el tamaño del árbol, pero tiene las raíces fibrosas en la parte superior. Y el pecán tiene una característica quizás poco conocida, pero es que no posee pelos radicales, con lo cual únicamente presenta raicillas finas y eso hace que su sistema radical sea poco eficiente y de poco desarrollo exploratorio. La inoculación con micorriza surge como una alternativa muy interesante para, en primer lugar, aumentar la capacidad de absorción del árbol y, en segundo lugar, absorber nutrientes que el pecán es poco eficiente para hacerlo, básicamente níquel, boro, magnesio, zinc, fósforo, fundamentalmente fósforo. Dentro del pecán hay desarrollados en el mundo ecto y endomicorrizas, cualquiera de las dos están dando resultados. En el país no hay productos específicos para pecán todavía y estamos trabajando con lo que conocemos, con lo que tenemos y que sabemos que inoculan pecán, que son Physolithus, Scleroderma y Glomus.
la infección o la inoculación con micorrizas, además de favorecer la nutrición del cultivo, también aumenta la resistencia del pecan a enfermedades radiculares, ya que las micorrizas ocupan parte de los sitios que podrían ser infectados por otros hongos, y eso hace que se genere una mayor resistencia a enfermedades, y en algunos casos, como la escleroderma, también producen sustancias que impiden el desarrollo de otras enfermedades. Esto lo venimos trabajando hace un par de años, hasta ahora con buenos resultados. Todavía nos falta ajustar las técnicas y las dosis de aplicación para hacerlo en mayor escala. Y bueno, hasta acá llegamos. Esto es un poco un pantallazo general del cultivo. Sé que es medio apurado, medio rápido, pero bueno, son los tiempos que tenemos. Quedo a disposición para lo que necesite.